En pleno corazón de Moscú, una serie de explosiones han sacudido el patio trasero de Putin. El 18 de junio fue el día en que estalló el caos por segunda vez en la capital rusa. Otra refinería más arde, y esta vez es la refinería más cercana al centro del poder ruso. Lo que acabamos de presenciar es la mayor explosión que ha sacudido Moscú hasta la fecha, con la que Ucrania envía un mensaje claro: puede atacar donde quiera en Rusia y en cualquier momento. Pero no se trataba solo de prender fuego al petróleo, se trataba de venganza, con la que Ucrania hace que Rusia pague por los devastadores ataques que han causado la muerte de civiles. Lo que Ucrania acaba de lograr no fue un ataque cualquiera. El objetivo era la refinería de petróleo de Moscú, lejos de estar en las afueras del Oblast de Moscú. Esta refinería se encuentra a tan solo 15 kilómetros del centro del poder ruso, el Kremlin. Se puede llegar a esta refinería desde el Kremlin en coche en unos 30 minutos. Un dron podría hacer ese trayecto mucho más rápido. Y ese es el mensaje que Ucrania quiere dejarle bien claro a Putin. Esta refinería, propiedad de Gazprom Neft, es fundamental para la supervivencia de Moscú. Suministra el 70% de la gasolina que se consume en Moscú y la región circundante, y genera el 40% de los productos que se venden en el mercado de combustibles de la región. Con una capacidad de procesamiento de 12 millones de toneladas de petróleo, la refinería de Moscú es una de las más grandes de toda Rusia, y Ucrania la atacó 2 veces. El primer ataque, por impresionante que fuera, terminó siendo un disparo de advertencia. El 16 de junio, drones ucranianos volaron hacia el centro de la planta, destruyendo una unidad primaria de refinación de petróleo. Si Ucrania solo hubiera hecho eso, ya sería impresionante. Como señala la nueva voz de Ucrania, la refinería de petróleo de Moscú está rodeada por cientos de sistemas de defensa antiaérea, la mayoría para proteger a Moscú y al paranoico Putin, pero muchos instalados en la propia refinería para evitar precisamente un ataque de este tipo. Esas defensas fallaron. El 16 de junio, drones ucranianos lograron burlar al menos 5 sistemas de defensa aérea Pantsir instalados en torres, según informó el medio, y cuando impactaron, lo hicieron con fuerza. Rusia debería haber comprendido que tenía un problema. Quizás lo hizo. Pero Ucrania no dio respiro a la refinería de petróleo de Moscú ni a sus defensas aéreas. Mientras los equipos de reparación evaluaban los daños e intentaban reactivar parte de la unidad primaria de procesamiento de petróleo, Ucrania atacó de nuevo. 48 horas después, el 18 de junio, más drones ucranianos volaron directamente hacia la capital, sorteando las defensas aéreas de la refinería de Moscú, y se estrellaron contra sus objetivos en un devastador ataque kamikaze. Esta vez, no se trataba de una sola unidad de procesamiento. La refinería entera está en llamas tras el ataque de los drones ucranianos. En tan solo 2 días, Ucrania ha dejado en entredicho la idea de que la importante refinería de petróleo de Moscú sea uno de los lugares más seguros de toda la región. A las 4:40 de la madrugada, hora local, comenzaron a circular en Telegram los primeros informes sobre una segunda oleada de drones ucranianos. A las 5:14, esos drones ya no estaban en el cielo. Estaban atacando objetivos mientras empezaban a llegar informes de explosiones en la refinería. Los tanques de combustible estaban en llamas. Uno de los emplazamientos más seguros del mundo había sido atacado por segunda vez en 2 días, y mientras el centro de Rusia ardía, comenzaron a aparecer los vídeos. El canal de Telegram Excelenova Plus, como suele ser habitual, fue uno de los primeros en publicar las imágenes. En un reportaje de Telegram publicado el 18 de junio a las 5:48 de la mañana, se compartió una imagen de lo que parece ser un depósito de combustible en llamas. Un video adjunto, aparentemente grabado desde la ventana de un edificio residencial, muestra la magnitud del incendio, cuyas columnas de humo se elevan hacia el cielo de Moscú. Putin, quien durante tanto tiempo se ha erigido como el gran protector de Rusia, se convirtió en objeto de burla para Excelenova Plus. Un abuelo indefenso golpeará la mesa de un búnker de lujo, llorando y gritando sobre venganza,
Pero no hay nada nuevo, porque el zar está desnudo, declaró el canal. Antes de añadir, las consecuencias de la guerra de Putin en vídeo, el mito de la Moscú inalcanzable, finalmente se han roto. Esas palabras dolerán al anciano líder ruso mientras se esconde en un búnker, lo más lejos posible del Kremlin. Pero lo que dolerá aún más es la avalancha de imágenes adicionales que han surgido de la refinería de petróleo más importante de Moscú. Tan solo 10 minutos después de su informe inicial, Excelenova Plus publicó otro video. En él se ve una torre en llamas y una nube de humo mucho mayor que antes, mientras la refinería de Moscú se ve envuelta en múltiples incendios. Los drones ucranianos FP-1 impactaron en más de una ocasión. El canal reveló que se registraron al menos 5 incendios en la refinería de petróleo de Moscú, poco más de una hora después de que los drones ucranianos fueran avistados por primera vez en el cielo. Esto representa una catástrofe para Putin. Ucrania acaba de ridiculizar todas las medidas defensivas que el líder ruso ha implementado en su ciudad más valiosa. Pero, por supuesto, Rusia intenta fingir que esas defensas cumplieron su cometido. Ya están repitiendo las excusas habituales, así como las afirmaciones de que las defensas aéreas rusas funcionaron correctamente. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, se apresuró a minimizar los daños. Afirmó que las defensas aéreas de Moscú habían derribado más de 180 drones ucranianos, una declaración mucho más reveladora de lo que Sobyanin cree. Independientemente de si el derribo es cierto o no, 180 drones representan el mayor número de drones ucranianos sobrevolando Moscú en un solo día. El récord anterior se estableció el 17 de mayo con 120 drones. Ucrania lo superó con creces, enviando una advertencia a Putin de que los ataques con drones contra la capital rusa no harán más que aumentar y causar más daños a partir de ahora. Y, por supuesto, se recurrió a la vieja excusa de los restos de drones. Al menos, Sobyanin parece no haber intentado usar esa excusa para la refinería de petróleo de Moscú, limitándose a decir en un breve telegrama que algunos drones ucranianos alcanzaron las instalaciones con la esperanza de que pase desapercibido. Pero no será así. 5 incendios masivos a pocos kilómetros del Kremlin no pasarán desapercibidos. Además, el alcalde ruso afirmó que los restos de los drones ucranianos impactaron en el centro comercial Sadovod, un importante centro de electrónica de la ciudad. No se reportaron víctimas, y ese es precisamente el quid de la cuestión. El petróleo de Moscú era el principal objetivo de Ucrania. O deberíamos decir el petróleo ruso en general. Por devastadores que fueran los ataques de Ucrania contra el corazón de la industria petrolera de Moscú, ya saben lo que vamos a decir. Ucrania no había terminado. Mientras la refinería de petróleo de Moscú ardía, más drones ucranianos sobrevolaban el Oblast de Rostov. El gobernador regional, Yuri Slyazar, afirmó que un enjambre de 60 personas descendió sobre la región y que provocó 2 incendios en instalaciones comerciales. Como suele suceder, fueron medios más independientes los que informaron sobre la realidad. En esta ocasión fue el canal de Telegram Astra, cuyas imágenes y videos publicados el 18 de junio muestran un incendio masivo en lo que el canal describe como una terminal petrolera en Rostov. Según un video publicado por el canal Supernova Monitoring Channel, un analista de OSINT de Astra determinó que el incendio se produjo en un depósito de petróleo en la calle Karl Marx. Las imágenes fueron grabadas desde la calle Kostyushkina, informa Astra. Y aunque no disponemos de mucha información sobre la capacidad de este depósito en particular, el petróleo en llamas transmite el mensaje preciso que Ucrania desea comunicar. No importa dónde guarde Rusia el sustento económico de su invasión, Ucrania puede encontrarlo y atacarlo con drones. Rusia podría intentar alegar que los restos fueron destruidos en un éxito de su defensa aérea. Pero lo que vimos el 18 de junio fue un caos absoluto.
provocado por drones FP-1 que no solo alcanzaron Moscú, sino que impactaron con precisión en sus objetivos y provocaron incendios que a Rusia le llevará días extinguir. La refinería que abastece de combustible a las gasolineras de Moscú está en llamas. El Kremlin debió pensar que era el fin del mundo, ya que los drones atacaron a tan solo 15 kilómetros de distancia. Y si el humo que llenaba el cielo y las llamas que surgían tras cada explosión no fueran suficientes para aterrorizar a los moscovitas, el hecho de que su líder no estuviera presente para impedirlo será aún más preocupante. ¿Dónde estaba Putin la noche del ataque más brutal de Ucrania contra Moscú hasta la fecha? A unos 700 kilómetros al este de su sede de poder en Kazán, donde se reunía con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en un intento desesperado por impulsar el comercio y forjar los lazos económicos que Putin necesita para continuar su guerra. Mientras tanto, la refinería más importante de Moscú ardía. Todos los aeropuertos de Moscú estaban siendo cerrados. Los pasajeros del aeropuerto de Sheremetyevo eran evacuados y, en algunos casos, sacados directamente de los aviones que se preparaban para despegar mientras los drones ucranianos sobrevolaban la zona. Soldados con ametralladoras se apostaban en muros y torres de la Plaza Roja en un intento desesperado por detener los drones ucranianos. Los moscovitas entraron en pánico. No están acostumbrados a este tipo de ataques, y mucho menos a la escala que Ucrania logró el 18 de junio. Según The Guardian, Moscú está tan seguro de que algo así no puede volver a ocurrir, que ni siquiera activa las sirenas antiaéreas cuando aparecen los drones ucranianos. Se supone que las defensas aéreas destruirán esos drones antes de que los moscovitas los vean. Pero el 16 y el 18 de junio, la fragilidad de este supuesto sistema de defensa quedó al descubierto ante todos en la capital rusa. Ahora tienen que aceptar que los ataques de Ucrania contra Moscú son su nueva normalidad. Pero para Ucrania, esto iba más allá de demostrar que sus drones FP-1 podían atacar el corazón de Moscú. Justo un día antes del lanzamiento de los drones, Rusia había atacado. Ucrania buscaba venganza, y la quema de la refinería de petróleo de Moscú fue la forma en que la consumó. Pero antes de profundizar en las acciones de Rusia que provocaron una represalia tan devastadora, les recordamos que están viendo QSM. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. El 15 de junio será un día que quedará grabado en la memoria de los habitantes de Kiev por las razones equivocadas. Ese día, Rusia lanzó una oleada de ataques contra la capital de Ucrania y otras regiones del país. Los objetivos militares no eran el único objetivo de Putin. Aterrorizar a la población civil ucraniana era lo único que Rusia pretendía, y lo consiguió. Al finalizar la huelga rusa, al menos 11 ucranianos habían fallecido. 4 en Kiev, 5 rescatistas en Kharkov que intentaban sofocar un incendio y al menos 2 más en otras partes de Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, informó que las huelgas rusas habían dejado a 140,000 habitantes de su ciudad sin electricidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó posteriormente que los 611 drones y 70 misiles rusos habían herido a 53 personas en todo el país. Pero además de aumentar el número de víctimas civiles, cifra que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado en al menos 62,716 hasta el 31 de mayo, Rusia cruzó otra línea que jamás debería cruzarse el 15 de junio. Atacó un monasterio. Y no se trata de un monasterio cualquiera, sino de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según The Guardian, la Catedral de la Dormición, ubicada en el complejo monástico de Pechersk-Lavra en Kiev, sufrió graves daños a consecuencia de los ataques con misiles y drones rusos. Esto es terrorismo, un intento deliberado de Putin por destruir uno de los lugares religiosos y culturales más importantes de toda Ucrania.
Y para colmo de males, Rusia también atacó el Estudio Nacional de Cine Oleksandr Dovzhenko, que alberga la colección de vestuario más grande y antigua de Ucrania. Euronews publicó imágenes del monasterio en llamas, que muestran la magnitud de los daños causados a este importante monumento ucraniano. El fuego arde en pleno corazón de la catedral y se ve a los bomberos intentando sofocar las llamas, pero el daño ya está hecho. El 15 de junio, Rusia atacó el corazón mismo de Kiev. Lo que estamos presenciando es una guerra en la cultura ucraniana. Putin intenta aniquilar todo aquello que define a Ucrania, mientras se esfuerza implacablemente por despojarla de su soberanía para obligarla a integrarse en Rusia. En esta historia de dos golpes, vemos la diferencia entre Ucrania y Rusia. Putin busca el terror. A Putin le da igual lo que alcancen los drones y misiles rusos, siempre y cuando impacten en territorio ucraniano. De hecho, le conviene aún más que mueran civiles y ardan iglesias. Su objetivo es aterrorizar al pueblo ucraniano para someterlo. Pero Ucrania se caracteriza por su precisión. Cuando busca venganza, no ataca deliberadamente a civiles rusos. Ucrania destruye refinerías, hunde depósitos de petróleo y ataca la maquinaria bélica de Putin, en lugar de a las personas que él ha arrastrado a su invasión para alimentar su ego. Zelensky utilizó X para enfatizar este punto tras el ataque a la refinería de petróleo de Moscú, así como para señalar la justificación de los ataques de Ucrania contra el corazón de Rusia. Esta es una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades y otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que sustentan la maquinaria de guerra rusa, declaró Zelensky antes de añadir: en los últimos días, todos nuestros socios han constatado la precisión y la eficacia de nuestros ataques de alcance medio y nuestras sanciones de largo alcance. Es hora de que termine la guerra y Rusia debe tomar las medidas diplomáticas necesarias. Moscú acaba de sufrir el impacto de los drones ucranianos, pero aquí lo que importa es la precisión. Mientras Rusia ataca con avidez todo lo que encuentra a su paso, Ucrania va minando la maquinaria de guerra. Poco a poco, esa maquinaria se detiene. Se ha enviado otro mensaje. La venganza se ha consumado, pero para Putin, el verdadero problema no reside solo en que Moscú sea ahora un objetivo, lo cual ya es una catástrofe en sí misma, sino en que el ataque de Ucrania no es un hecho aislado. Lo ocurrido en la refinería de petróleo de Moscú es algo que Ucrania puede repetir una y otra vez, y los drones FP-1 utilizados el 18 de junio son la clave. Mucho se ha hablado de Firepoint y su dron híbrido FP-5 o Flamingo, y con razón. El Flamingo es letal. Pero en lo que respecta a la estrategia de ataque profundo de Ucrania, el FP-1 podría ser el dron más importante de su arsenal. Las especificaciones por sí solas revelan por qué este dron es una preocupación constante y creciente para Rusia. El FP-1 puede recorrer 1.600 kilómetros, lo que no solo pone a Moscú a su alcance, sino que convierte en objetivo cualquier instalación militar o energética que no se encuentre en las regiones más remotas de Rusia. La ojiva de 160 kilogramos que transporta este dron puede que no sea la más grande entre los sistemas de ataque profundo de Ucrania, pero esa potencia de fuego se complementa con una precisión gracias a un sistema de navegación multimodal que utiliza información de navegación por satélite, GPS e incluso el sistema GLONASS ruso, además de un sistema de navegación inercial. El FP-1 llega a su destino y suele acertar en su objetivo. Sin embargo, para Rusia, la principal preocupación es el costo. Según informa New Voice of Ukraine, los drones que incendiaron la refinería de Moscú costaron a Ucrania tan solo $55,000. Y ese bajo coste significa que la producción en masa es una realidad. El mercado de la Comunidad de Tecnología de Defensa Ucraniana revela que el FP-1 se produce en grandes cantidades, con hasta 100 drones fabricados cada día.
Cuando dijimos que Putin no puede suponer que este último ataque a la refinería fue un hecho aislado, esta es la razón. Ucrania está fabricando drones para este ataque en cantidades tan elevadas que, en teoría, podría atacar Rusia con un enjambre entero cada día. Y no son solo los enjambres los que tienen a Putin temblando de miedo, sino el hecho de que la ciudad más valiosa e importante de Rusia sea ahora un objetivo. Ya lo mencionamos antes, pero debemos recalcar la importancia de que Ucrania pueda ahora atacar aparentemente a su antojo una refinería situada a tan solo 15 kilómetros del Kremlin. Se supone que esta es la refinería más protegida de toda Rusia y está ubicada demasiado cerca del importante edificio de Moscú para la tranquilidad de Putin. Los sucesos del 16 y 18 de junio demuestran que, a pesar de toda la fanfarronería, las defensas aéreas de Moscú no son suficientes para proteger la ciudad. En un informe del 17 de junio, CBS News ofreció una teoría sobre por qué, como señaló, la magnitud de los ataques con drones ucranianos significa que Rusia se está quedando sin interceptores de misiles S-300. Si ese es el caso, entonces Rusia tendrá que depender más de sistemas como el S-400 y el Pantsir, que son más modernos, pero cuyas reservas de misiles pronto comenzarán a agotarse. Probablemente eso es lo que vimos en Moscú. Recordemos que The Guardian informó que Rusia estaba enviando ametralladores a torres para neutralizar los drones ucranianos, y eso no debería ocurrir en la capital rusa. La nueva realidad de Putin es que ya no puede proteger la única ciudad que quería mantener al margen de la guerra de Ucrania. Se suponía que Moscú permanecería intacta, pero cada vez que los drones ucranianos alcanzan sus objetivos, la imagen de protector de Putin se ve dañada y el líder ruso queda humillado. Lo peor de todo para Putin es que sabe que no puede hacer nada al respecto, e incluso ha confesado su total incapacidad para proteger a su propio país. Esa confesión no fue directa. No se puede confiar en nada de lo que dice Putin, pero sus acciones lo revelan todo. Recuerden lo sucedido el 9 de mayo. Esa fue la fecha del lamentable desfile del Día de la Victoria en Rusia, en el que no se vio ni rastro del equipo militar típico de esta celebración. ¿Por qué? Rusia temía que los drones ucranianos interfirieran en el desfile y destruyeran el equipo a la vista de todo el mundo. La mayor demostración de poderío militar ruso se convirtió en un completo fracaso. Esa es la confesión de Putin. La ausencia de tanques en la Plaza Roja es la forma que tiene Putin de decirle al pueblo de Moscú que ya no puede protegerlo. Y por si fuera poco, una refinería de petróleo en llamas a 15 kilómetros del Kremlin deja la confesión más clara que nunca. Moscú se ha convertido en objetivo. Las defensas aéreas de la ciudad han quedado expuestas. Instalaciones cruciales para la maquinaria bélica están siendo atacadas. Y, día tras día, Ucrania construye decenas de drones más, que Rusia no ha logrado detener. La presión sobre Putin aumenta, como debe ser. Después de todo, este no es el primer ataque contra Moscú en la memoria reciente. Apenas un mes antes, casi exactamente el mismo día, Ucrania lanzó una ofensiva relámpago de varios días con drones, misiles y bombas planeadoras contra Moscú. Esta es una historia de sabotaje encubierto, defensas fallidas y una maquinaria de guerra rusa maltrecha, y puedes descubrirlo todo viendo nuestro video. Y si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a QSM para seguir de cerca el progreso de Ucrania hasta convertirse en una potencia de ataque de largo alcance. Gracias por verlo.